Bien se ha dicho que la forma en que reaccionamos a las circunstancias de la vida y la percepción que tenemos de la misma se hereda desde que somos una cosa pequeñita en el útero de nuestra madre. Las situaciones de trauma por las que nuestros progenitores estaban pasando aún y antes del momento de ser concebidos, ya sea estrés o episodios de ansiedad, de antemano son un factor que afectará en nuestras vidas. O sea que las emociones forman parte de las características biológicas que se nos transmiten en los genes. Estas van a predisponer la respuesta que tendremos ante ciertas situaciones y por consiguiente influyen en la personalidad que desarrollamos. Y pues con esto dicho, los traumas que heredamos vienen de al menos 4 generaciones anteriores a las nuestras y lo vamos descubriendo en diferentes etapas a lo largo de nuestra vida. Cuando nos enfrentamos a situaciones de estrés o algún episodio de impacto emocional que trae consigo consecuencias en nuestra mente y cuerpo, varios de nosotros pasamos años sin poder entender o sin querer entender lo que nos pasa. Podemos ignorar lo más que podamos hasta que nuestro cuerpo habla y nos empieza a mandar señales de que ya es suficiente. Y adivina qué, tu cuerpo merece ser escuchado. Y más que nada, saber interpretar esas señales que nos manda antes de que sea demasiado tarde. Si tú estás en el mismo canal que yo, con esto solo te quiero decir que el analizarnos en mente y cuerpo es el llegar a conocer la parte que nos hace individuos de una u otra forma y afecta nuestra aportación a esta sociedad en la que vivimos. Pero más importante, el cómo quieres vivir tu vida. ¿Cuál es la marca que quieres dejar? Y pues aunque te suene muy impactante, marcar la diferencia para ejercer un cambio en las próximas generaciones. Como describe Enrique Corbera en su libro Emociones para la vida, escuchar emociones, saber prestarles atención, evitar eludirlas, nos permite indagar qué hay detrás de ellas, nos permite liberarnos de traumas que hemos heredado de nuestros padres, nos indica el camino para poder resolver el problema que proyectamos en nuestro día a día. Por experiencia propia, estoy más que consciente que una de las mejores ayudas que podemos tener es cuando escuchamos experiencias vividas por alguien más con situaciones similares a las nuestras. El saber que alguien pasó o está pasando por lo mismo que tú, aparte de sentirte identificado, te da un apoyo incondicional al saber que no estás solo y que nos da de cierta manera, pues una guía de cómo reaccionar en esos momentos en los que no se puede ver la luz. Así que pensé, ¿por qué no usar la magia de las redes y aportar ese granito de arena para los demás? Al igual que muchísimas personas ya lo han hecho para mí y sin darse cuenta. Han influido de manera significante en las decisiones que he tomado para mejorar mi calidad de vida. Con esto, te doy la bienvenida a mi podcast Vamos Conociéndonos, en el cual usaré los primeros capítulos para platicarte un poquito más sobre mi experiencia personal en los últimos 3 años, la cual me llevó poco a poco a interesarme tanto en este tema de las emociones, todo lo relacionado con ellas y la relación que existe con la manera en que reacciona nuestro cuerpo, cómo nos desarrollamos en nuestro entorno y aún más interesante, cómo nos unen con nuestros antepasados de una forma que jamás imaginaste. Las emociones son el corazón de nuestras experiencias humanas. Desde la alegría desbordante hasta la tristeza profunda, cada emoción nos enseña algo valioso sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. En este espacio aprenderemos a identificarlas, comprenderlas y gestionarlas para vivir una vida más plena y auténtica. Mi nombre es Sandra Talaxon. Te invito a que me acompañes en esta aventura y a descubrir cómo tus emociones pueden ser tus mejores aliados. ¡Comenzamos! Como ya les mencioné anteriormente, pues mi nombre es Sandra, tengo 35 años y soy ingeniera de profesión, muy orgullosamente mexicana. Por cuestión laboral, llegué hace 13 años a Estados Unidos, en el país en el que resido actualmente.
Salí de mi casa recién salidita de la universidad, súper emocionada por la aventura y la independencia. Recuerdo que le dije a mi madre que solo venía acá por un año y pues así estábamos todos tranquilos. Y en verdad ese era mi plan inicial. Pero si tú te has encontrado en la misma situación que yo, en un año eso de voy a ahorrar y regresar es muy poco probable. Se pasa el tiempo tan rápido y en especial cuando estás empezando en tus 20 y te quieres comer el mundo. Y pues así se me pasaron 2 años y luego 3. Vinieron oportunidades que se fueron abriendo un poquito más. Y aparte de que hay momentos en los que entras en una zona de confort y cuando menos piensas ya tienes una vida armada y es cuando la posibilidad de regresar a tu país la vas viendo cada vez más y más lejana. Yo como al igual que muchísimos, si no es que la mayoría, vengo de una familia que amo con todo mi corazón. Somos papá, mamá y mi hermano mayor, pero al igual que todos, pues no somos perfectos. Durante mi niñez pasaron varios episodios que me dejaron un poco turbada, pero pues igual le aprendes a vivir con ello. Te lo guardas debajo de la piel y haces que esos recuerdos sean tan parte de ti que ya dejan de ser un tormento. Lo malo aquí es que ya no ves amenaza en ellos y ya ni siquiera te atreves a contarlo. Tienes esas memorias tan guardadas en un cofrecito donde solo tú sabes y piensas que no se te van a escapar a menos de que tú les abras la puerta. Es como si estuviéramos adormecidos. Pero en fin, devolvámonos un poquito más hacia atrás. Les contaba que salí por primera vez de mi casa, de mi país, a los 22 años. Entre la emoción y la aventura también hubo nostalgia y tristeza, mucho más siendo la primera vez lejos de mi familia y pues en esos momentos en los que más solos te sientes es cuando te empiezas a conocer mejor de lo que crees. Es más, creo que conoces cosas de ti que ni siquiera sabías que existían. Y eso es solo el comienzo. Ves la vida de otra perspectiva, el hecho de estar en otro entorno, en otro ambiente y hasta de cierto modo dejar de ser parte de tu familia de la manera en la que lo eras. Todo esto te hace empezar a ver las cosas de una manera distinta y es como si tu personalidad se siguiera moldeando cada día con una nueva experiencia. Pues con esto les cuento de un momento que recuerdo muchísimo. Fue cuando tenía mi séptimo año acá en Estados Unidos. Me encontré en una situación sentimental que me afectó bastante de tal manera que hasta pensé en regresarme a México. Esto pasó en un periodo, fueron varias semanas, si mal no recuerdo, creo que fueron como 2 meses. Fue un periodo de depresión horrible. Por cierto, esto me da muchísima pena confesarlo. Era muy vergonzoso el decir cómo me sentía y aún más pues el confesar que tenía depresión. En ese periodo fue lidiar con emociones que jamás había sentido, con pensamientos que aunque habían pasado antes por mi mente, nunca antes habían estado tan firmes y tan tenaces como en esa ocasión. Obvio, no le contesto a nadie. Para mí era, les digo de nuevo, era muy vergonzoso, era un tabú. Así que iba al trabajo con mi disfraz de Sandra Alegre que todos conocían. Hubo un momento, de hecho, que tuve un ataque de pánico en medio de reunión con mi equipo y una amiga me llevó al médico súper asustada y nadie sabía qué me estaba pasando y pues para ser honesta, ni siquiera yo sabía lo que me estaba pasando, mucho menos por lo que estaba pasando mi cuerpo y la relación que había entre una simple tristeza y los síntomas físicos y las enfermedades. Pero en fin, en los próximos años, los episodios de depresión y desmotivación sin razón iban y venían, pero la verdad yo lo ignoraba. Me enfocaba en hacer ejercicio, en la alimentación y nada más. Una cosa más con la cual simplemente aprendí a vivir y a seguir adelante. En los próximos 2 años hubo muchísimos cambios en mi vida. Compré mi primer casa, conseguí un mejor trabajo, conocí al que se convertiría en mi esposo. Todo parecía perfecto y pues aquí viene lo interesante.
Cuando pensaba que estaba en un momento de balance y estabilidad en mi vida y lo que me había ocurrido en mi pasado pues simplemente se había quedado en el pasado, guardado o mejor dicho, olvidado y solo quedaba mirar hacia adelante y seguir construyendo un enfoque en el futuro, o sorpresa. A mis 32 años de edad me ocurre un episodio de salud súper inquietante. A 2 meses después de haber celebrado mi boda religiosa, tengo un encuentro con un miembro de mi familia. Fue un encuentro telefónico. Empezamos a conversar sobre mi madre, lo fuerte que era, lo proactiva y pues muchas cosas que había aguantado, ¿verdad? Como pienso que pasa en muchísimas familias. Y por tantos años, en especial situaciones con mi padre, que como ya lo hemos dicho, ninguna de las familias es perfecta y pues en especial yo crecí en un ambiente donde mi padre tomó varias decisiones que nos afectaron, pero a nuestra manera simplemente supimos vivir con ello, lo adaptamos y seguimos adelante. Conforme la plática fue adentrándose, de pronto ella me dice que me quiere contar algo que tal vez yo no sepa y que muy probablemente este era el mejor momento. En eso pues empieza a relatarme una experiencia relacionada con el pasado de mi familia, que la verdad, aunque no debería haberme sorprendido, pues lo hizo y de una manera bastante impactante. En esos momentos sentí un estado de shock que nunca antes había sentido. Algo dentro de mí se detonó y te puedo confesar que desde ese momento siento que no volví a ser la misma persona que era antes. Pensé que era momentáneo, de hecho ni siquiera tuve el valor de platicárselo a mi esposo. Conforme pasaron los días, las noches se volvieron un tormento. Era incontrolable, era llorar cada vez que me iba a dormir. Empecé a tener muchísima ansiedad en el trabajo y cada vez que realizaba una actividad personal, empezaba con situaciones de depresión y más ansiedad. Esto hacía años que no lo sentía. Un sentimiento de tristeza que me invadía y era imposible tomar el control de mi mente. Al final, cuando decidí acudir a mi médico, me habló sobre la opción de empezar a tomar antidepresivos. Yo siempre había sido de la idea de que los antidepresivos te causaban adicción y estaba aterrada solo de pensar en empezar a meterme ese tipo de alteraciones en el cuerpo. Pero en ese momento, créeme que decidí darme la oportunidad y estaba dispuesta a probar cuanto fuera necesario para sentirme normal. Al principio fue una lluvia de emociones y sensaciones en mi cuerpo que nunca antes me había pasado. La adaptación fue un proceso muy difícil y nuevo para mí. Traté de ser muy paciente y al cabo de 2 meses por fin sentí un estado de normalidad donde los picos de las emociones, miedo, ansiedad, tristeza, felicidad, por fin sentía que estaban dentro de un rango y no eran nada extremos. Todo parecía estar bajo control. Al transcurso de 4 meses, después de pensar que todo había pasado, que fue solo un episodio pasajero, empiezo con un dolorcito en la garganta un poco anormal que duró poquito más de 2 semanas. Al ir a la clínica me dijeron que era una alergia y como me había pasado en ocasiones anteriores, cuando empecé a desarrollar alergias, pues no dudé para nada que estaban en lo correcto. Pasaron un par de semanas más y el dolor de la garganta se convirtió en un dolor insoportable en el área frontal de mi cuello, hasta el punto en el que no podía girar a los lados, estar acostada o tragar saliva era demasiado incómodo. Un día después del trabajo noté unas bolitas en el cuello y el área estaba bastante dura. Ese día llegué a la casa sintiéndome realmente enferma. Mi temperatura pasaba los 103 Fahrenheit y tenía un sudor frío que emanaba de mi cuerpo horrible. Después se convertía en escalofríos y la verdad, pues yo juraba que tenía COVID, pero no. Después de hacerme la prueba y ver que salió negativa, la verdad no tenía ni idea de lo que me estaba pasando.
Empecé a perder la fuerza en mis extremidades al punto de que no podía ni levantarme de la cama. Esa noche recuerdo que me cambié 4 veces la pijama por los sudores tan extremos y terminaba empapada. Al día siguiente fui con mi médico de cabecera y de inmediato me dice, es tu tiroides. Me manda de emergencia a hacer un ultrasonido y pruebas de sangre. Yo no tenía ni idea de la extensión de las funciones que tenía la tiroides. Pues sí tenía sentido relacionarla con la temperatura del cuerpo y los niveles de energía, pero nada más. Ese día me recetó un medicamento para el dolor y para ese momento hasta manejar era un martirio. Muy apenas si pudieron hacerme el ultrasonido porque no toleraba nada que tocara mi cuello. Tomé el medicamento y el dolor no desapareció. Fue solo la codeína la que me ayudó a calmar. Ese día y el siguiente no pude asistir al trabajo y así fue por las próximas 3 semanas. Cuando me hablan para darme el resultado del ultrasonido, me dicen que necesito ir de nuevo porque algo estaba normal y pensaban que podían ser signos de cáncer. Fui de nuevo y ahora fue un doctor quien estaba presente y afortunadamente me dijo que pues que no era cáncer, que era una inflamación, pero que rara vez se observa en los pacientes con problemas de tiroides. Un poco más tarde recibo una llamada de mi doctor y me dice que mis niveles de TSH, que es el nivelador de la hormona tiroidea, la T3 y T4, están casi 4 veces arriba del valor promedio, lo cual es bastante elevado. Y quería decir que mi glándula tiroidea no estaba produciendo hormona T3. Con esto me diagnostica con una enfermedad autoinmune llamada Hashimoto, algo que jamás en mi vida había escuchado. Pero en fin, lo antes posible empecé con tratamiento hormonal, el cual tardaríamos en ver los resultados, ya que hay que encontrar la dosis que funcione mejor para mi cuerpo y pues esto tardó entre 3 y 4 meses. Después de esto, pues empecé a sentir un balance de nuevo en mi cuerpo. En ese periodo busqué otros 2 de los mejores endocrinólogos en México y el diagnóstico pues siguió siendo el mismo. Después de reducir dosis y no tener reacción de mi tiroides, simplemente los 3 coincidieron en que era un daño irreversible. Así que este fue el inicio de una vida sin tiroides, lo cual con el medicamento pues no era tan mal como pensaba. Después, al cabo de 6 meses que ya me sentía una experta en el tema, empecé a investigar, ver documentales, leer libros, hacer mi propia interpretación de lo que me estaba sucediendo. Yo no quería solo conformarme con sentirme mejor y ya. Me interesé muchísimo por saber cuál es la causa, la raíz de lo que me había pasado y conocer cómo funcionaba todo esto dentro de mi cuerpo. Descubrí tantas cosas tan interesantes e importantes que ningún médico me mencionó, como por ejemplo los alimentos que me afectaban, lo cual me llevó a cambiar mi dieta por completo, entre otros cambios de mi estilo de vida que parecían, si no mejorar, pues al menos me mantenían estable. Pero lo más importante de todo fue cómo se originó. Aunque la verdad pudieron haber sido miles de cosas, llegué a la conclusión que mi episodio, al enterarme de ciertos asuntos familiares del pasado, tenía una conexión demasiado obvia con la manera en que reaccionó mi cuerpo por medio de la tiroides, las emociones encapsuladas. Al momento de recibir cierta noticia que mi cuerpo interpretó como alarma y no saber cómo expulsarlo, me lo quedé guardado y lo concentré en la zona de mi cuello como si tuviera que expulsar algún alimento que no te place y decides quedártelo en tu boca y tragártelo. Así fue exactamente lo que me pasó. Y esto originó que se concentrara en mi glándula tiroidea. Al verse el cuerpo atacado, decidió tratar de protegerse y atacar mi tiroides de la manera que ningún medicamento me quitaba el dolor, ya que era mi cuerpo que a costa de lo que fuera no iba a dejarse atacar por el enemigo. Fue tan grande la lucha, por así decirlo,
que de tener un exceso de producción de hormona tiroidea, que fue cuando estaba en el hipertiroidismo, pasé rápidamente a la etapa de una extremadamente baja producción de la misma, que es el hipotiroidismo. Resultado de que mi tiroides había sido derrotada por mi propio cuerpo. Es así como llegué a un estado de consumo de hormonas diarias por el resto de mi vida. Y bueno, pues todo esto que te acabo de contar es solo para darte un poquito de contexto a lo que te voy a platicar en el próximo capítulo, que fue la situación que viví hace apenas algunos meses en donde toqué fondo por completo. Y fue donde realmente me di cuenta de lo mucho que puedes hacerte daño tú mismo sin ni siquiera saberlo. El enajenarte de tu misma persona y actuar de maneras que nunca imaginaste. Y si te soy sincera, pues nada de esto es fácil de contar y creo que te estarás de acuerdo conmigo. A ti tal vez te ha pasado algo que marcó tu vida para siempre, o alguna situación traumante o no sé, algo en tu niñez. Y pues de una forma u otra decides vivir con ello y simplemente puede ser por tabú o miedo al que dirán. No sé, cada quien tenemos nuestras razones. Y muchas veces al tratar de ayudar a alguien es muy fácil dar un consejo o dar una sugerencia en base a información que hemos leído en las redes o escuchado de alguien más. Pero a mí en lo personal, mucho del coraje y la motivación que me alimentaron a levantarme fue el escuchar testimonios de personas que habían pasado por lo mismo y el sentirme comprendida y que en realidad pues no estaba sola. Y con la experiencia que yo viví, decidí tomarlo como un regalo que me dio la vida para hacerme más fuerte y con esto abrir mi corazón y ponértelo en este espacio en el cual en los próximos capítulos te voy a hablar de varios temas súper interesantes que estuve investigando a raíz de esto. Yo sé que te van a ayudar de una manera u otra, ya sea que te sirvan para que te conozcas un poquito más, que te levantes si estás apachurrado, que comprendas un poquito más cómo son las emociones y el papel tan importante que juegan en nuestra vida. Y más que nada, que puedas ayudar a alguien más. Este es un proyecto súper bebecito todavía. Espero que te haya gustado. Espero que hayas disfrutado este primer capítulo y pues que me acompañes al siguiente. Si puedes, déjame un mensajito en mi Instagram, vamos-conociéndonos, para saber quién está por ahí escuchándome, si te sentiste identificado, si te sirvió de algo, si hay algún tema que te interesa que se mencione. Y más importante, te pido por favor que si sabes de alguien que le pueda servir, alguien que esté pasando por algún momento difícil y que sabes que de algo le va a servir, te agradezco muchísimo que lo compartas y sé que alguien más que yo también te lo agradecerá. Benditas las redes porque a través de este espacio vamos conociéndonos. Te mando un abrazo con muchísimo cariño.